Andrés Manuel López Obrador va a entregar a la próxima presidenta un México carcomido en una pira de violencia. En los 5 primeros años de la 4T fueron asesinadas 165.358 personas, o sea, 42.799 más que en todo el sexenio de Felipe Calderón, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y lo siguiente que les voy a decir no es una opinión, es un hecho. Estamos en la peor época de violencia de la que se tenga registro. Faltan menos de 9 meses para que termine el sexenio y el corte de caja arroja un diagnóstico terrible, porque en todas las mañaneras, ni en todas las reuniones del Gabinete de Seguridad, ni todos los abrazos, ni las carretadas de dinero y el poder que se entregó a los militares han servido. Nada hecho por este gobierno pudo darnos un solo día de paz. La mayoría de los mexicanos votó en el 2018 por un proyecto que prometió esperanza: regresar a los militares a sus cuarteles. ¿Y qué hubo a cambio? Militarización. Territorios controlados por los señores que hacen la guerra. Mamás que se rompen la espalda excavando en la tierra buscando a sus desaparecidos. En este país todos los días amanecemos con el relato de otra y otra y otra familia destrozada por la violencia. Nuestros niños, ¿saben a qué juegan ahora? A ser sicarios. Y en el peor de los casos terminan en las manos del crimen organizado. La paz se transformó de anhelo a una quimera. El fracaso en seguridad de este gobierno es evidente. Según el reporte final de sexenio del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentado el día de ayer, el gobierno federal quedará en deuda respecto a la reducción de los delitos que más nos afectan, que más afectan a nuestra sociedad. Por ejemplo, el homicidio doloso, porque el proyecto de nación del presidente López Obrador proyectaba que al final de su sexenio la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes sería del 13.87, pero solo en 2023 fue de 23.2. Así es que es evidente que no va a cumplir lo que prometió. Por otra parte, la incidencia delictiva en contra de niñas, niños y adolescentes alcanzó niveles críticos durante este sexenio, con un crecimiento del 35% entre el 2019 y el 2023. Para muestra, un solo dato: al menos 1,000 niños y niñas son víctimas de homicidio doloso cada año. Pero el fracaso de este sexenio no solamente se refleja en asesinatos. La crisis de desapariciones permanece, a pesar de los enormes intentos del gobierno federal de minimizarla, de denostar a las víctimas, de burlarse de ellas con un censo hecho sin el más mínimo cuidado metodológico. Porque del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2023 se registraron, para ser exactos, 48.235 personas desaparecidas y no localizadas, lo cual implica un aumento del 75.9% respecto al mismo periodo de la administración federal pasada. Pero el observatorio no es el único organismo con datos alarmantes, ¿eh? El informe del Instituto para la Economía y la Paz nos muestra una radiografía del desmembramiento del tejido social. Fíjense, en entidades como Colima, la tasa de homicidios es la más alta del país. Se ha convertido en un sitio de gran interés para los carteles del narcotráfico por el puerto de Manzanillo, a donde arriban precursores químicos usados para la fabricación de drogas sintéticas. Pero no solo es Colima. En Chiapas, la violencia de los carteles ha obligado a los pobladores de Chicomucelo
a huir de sus tierras. Y no hubo auxilio para ellos, no hubo nada más que un Estado contraído e inútil. La misma historia en Zacatecas o Oaxaca, Veracruz o Guerrero, donde los criminales cobran cuotas a casi cualquiera que tenga un negocio, ya sea de pequeña o de gran escala. En estos lugares, el impuesto criminal se cobra lo mismo a transportistas que a agricultores, a comerciantes de pollo y de huevo, mientras que las autoridades no sirven para nada. Ninguna corporación de policías ni todos los elementos federales desplegados han podido frenar la violencia. Y el país sigue sumando y sumando víctimas. No hay tal cosa como el gobierno más humanista de la historia. Los datos generados por esta propia administración desmienten las declaraciones triunfalistas de cada mañana, de todos los días, desde Palacio Nacional. Los delitos relacionados a la violencia de género, robo de hidrocarburos, desaparición de personas y homicidios confirman que este sexenio será el legado de la peor época de violencia. En este momento México parece acercarse inminentemente a la medianoche, porque si la estrategia de seguridad no se corrige, en 6 años haremos una nueva lista de fracasos que serán cada vez más y más dolorosos y graves. No falta mucho para que cada uno de nosotros deba responder a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿por qué demonios permitimos que esto pasara? ¿Por qué demonios les heredamos un país así? ¿Por qué el gobierno más humanista tiene el territorio incendiado? ¿No habrá respuestas? Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto hoy que es miércoles 24 de enero. Los temas más relevantes del día. En la primera quincena de enero, la inflación en el país se ubicó en 4.90%, con lo que liga 5 quincenas de incrementos. En otros temas, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, pidió que el gobierno federal deje de ser omiso y de hacerse pendejo con los delitos del fuero federal en el estado. En tanto, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al INE y al Tribunal Electoral de orquestar una persecución disfrazada de fiscalización contra el partido. En la madrugada, 8 militares acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa salieron de la cárcel para seguir su proceso en libertad. En información internacional, mueren 24 soldados israelíes en Gaza en la jornada más dura para el ejército israelí en la franja. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que en nombre de nuestros héroes, por el bien de nuestras vidas, no dejaremos de luchar hasta lograr la victoria absoluta. En tanto, en Estados Unidos, Donald Trump gana las primarias republicanas en New Hampshire, con lo que avanza rumbo a las elecciones presidenciales. En los otros temas, inicia la Casa de los Famosos Estados Unidos. Pepe Aguilar anuncia fecha en la Ciudad de México y el León presenta a Andrés Guardado como refuerzo para el torneo Clausura 2024. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana, así es que quédense con nosotros. Desde ya pongan sus colorcitos en el chat, comenten y yo les pido, como cada mañana, que compartan esta transmisión con todos sus contactos, con sus allegados, para que seamos siempre una comunidad más grande y plural. No se vayan, que ya comenzamos.